Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotras aquí en su programa Enfoque Matinal. Nuestras invitadas en el día de hoy son la abogada Indiana Jiménez. Indiana Jiménez representa los intereses de la familia de Rosaura Almonte Esperancita. Su madre, Rosa Hernández, la madre de Esperancita, de Rosaura, está aquí en el día de hoy. Buenos días para las dos. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a recordar, doña Rosa, quién era su hija y qué fue lo que pasó con ella. Sí, bien, mi hija Rosaura Almonte Hernández Esperancita, yo la llevo el 2 de julio del 2012 al centro SEMA Emergencia, porque yo la veía con mucha fiebre alta y dolores abdominales. Ese fue el diagnóstico que le noté a mi hija. Cuando la llevo, ellos me la tienen en emergencia, me la dejan horas muertas ahí, porque así es que se trabaja ahí en el SEMA. La mañana entera. Luego, ¿cuál SEMA usted es maestra? Sí. Okay. Maestra. Me le diagnosticaron un embarazo de pocas semanas en los análisis que le realizaron. ¿Qué edad tenía ella? 16 años y 3 meses de nacida mía. Y entonces le dicen que está embarazada. Sí, ellos solamente me dieron ese diagnóstico. ¿Embarazo de pocas semanas? Sí, tu niña tiene un embarazo, tu niña está embarazada. ¿Y qué pasó? Yo me sorprendo porque... No lo sabía. No, y que sí era reciente. Pero además, un embarazo no causa fiebre. Eso, yo me preguntaba cuando ellos me dicen esto, que mi hija se revolcaba de los dolores cuando me la ingresan, y también era una fiebre muy alta. Y yo le decía, pero el embarazo le está causando tantas fiebres altas. Y ellos me decían, sí, pero no te preocupes que así, me iban alertando que todo iba a ser... ¿Pero la bien. ingresaron? Sí, y yo en la constante lucha, casi 2 meses... Ellos me dicen después, me van diciendo en el transcurso del tiempo que mi hija tiene una enfermedad en la sangre. Así, ellos me van Cuando usted diciendo, dice casi 2 meses, ella dura 2 meses ingresada. Casi 2 meses. Ingresada. Desde el 2 de julio hasta el 17 de agosto. ¿Qué enfermedad le dijeron que tenía? Ella tiene un problema en la sangre. Yo le decía, pero qué problema. Yo me asombro porque qué situación si yo veía a mi hija sana y fuerte y estudiando. No, lo vamos a averiguar, no sabemos todavía. Y me mantuvieron más de 15 días sin decirme que mi hija aportaba, sin diagnóstico. Nada más, ellos se enfocaron en el embarazo. Finalmente, ¿qué se determinó que tenía? Que ella tenía una leucemia. Después que se le realizan varias pruebas fuera de aquí, ellos sabiendo ya que mi hija tiene una enfermedad en la sangre, una leucemia, ellos no me lo informaban. Ellos nada más se enfocaron en el embarazo, porque para ellos el embarazo de pocas semanas era lo más importante para ellos. La vida de mi hija, que tenía 16 años, ellos no la tomaron en cuenta en ningún momento. ¿Qué pasó con la enfermedad en ese momento? ¿Se supone que ella necesitaba algún tipo de tratamiento? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Me le dieron tiempo. Ellos se tomaron todo su tiempo y ni siquiera me le ponían calmante. Mi hija lloraba, mi hija se revolcaba de dolores. Pero, ¿se puede decir el nombre del médico que la atendía? Porque yo no sé si es prudente. La abogada. La abogada Indiana que está aquí. Son muchos. Cuéntenos, ¿qué fue? Le cuento la parte legal. Nosotras tenemos demandas a nivel de la Fiscalía del Distrito Nacional por negligencia médica, que es homicidio culposo, para el equipo médico que trató el caso. Entonces, por eso no te puedo decir que no te lo puedo ir mencionando uno a uno, porque es un caso pero yo creo que hay una investigación, pero yo creo que es un tema que es de solidaridad con las mujeres que van al SEMA. Que sepan qué médicos fueron. Sepan qué médicos fueron, porque señores, tenemos hijas. Y si ustedes lo tienen en los tribunales. Y si ustedes lo tienen en los tribunales, que la gente sepa que esos médicos condenaron a esa niña, además de morir, a sufrir. La torturaron. Porque eso es tortura. ¿Qué médico estuvo a cargo? Sí. Varios. Ese era un equipo bastante amplio. Ellos nada más se enfocaron en el embarazo. Ese equipo entero, ellos fueron ahí como que ellos tenían un Dios, que mi hija portaba ahí adentro un embarazo de 1 mes. Y eso le importaba. Incluso yo recuerdo que con ese caso salió la información antes de su fallecimiento. O sea, trabajamos el caso ante los medios de comunicación, hubo una denuncia
de que había una chica que estaba cursando un embarazo y que estaban tratando de salvar a la criatura en perjuicio de la madre. Recuerdo que eso se trató. ¿Usted nos puede decir en qué contexto legal está ahora en este momento y todo? El caso, como le digo, tenemos hay dos posibilidades de demandar. Demandamos en primer lugar al Estado Dominicano, al Ministerio de Salud Pública, porque entendemos que el Ministerio de Salud Pública debió intervenir en ese caso. Se pidió la intervención del Ministerio. Y hubo intervención del Ministerio de Salud Pública, pero no fue suficiente. Se habló de transferirla a otro hospital para que sí se le diera el tratamiento, porque los médicos del SEMA estaban negados a interrumpir el embarazo y dar la quimioterapia. Incluso retrasaron la quimioterapia por más de 20 días, una quimioterapia en un caso que es una urgencia oncológica, como lo es una leucemia aguda. Es bueno que le explique a la gente, o sea, era necesario interrumpir el embarazo para proceder a la quimioterapia. Era necesario interrumpir el embarazo. O el embarazo iba a desaparecer con la quimioterapia. Exacto. O sea, no había que interrumpirlo, iba a pasar solo. Entonces no le dieron la quimioterapia. Esa era la teoría de los médicos y eso fue lo que terminó acabando con la vida de Rosaura, porque efectivamente después de que le dan la quimioterapia sin interrumpir el embarazo, ¿qué ocurre? Ella tiene un aborto. Ajá. Pero se la dan al final. Espontáneo y una hemorragia que la mata. Entonces, el objetivo de interrumpir el embarazo antes de dar la quimioterapia es prevenir eso, porque si tú tienes una enfermedad de la sangre, pues lo ideal es que tú no pierdas sangre, que se hagan que la interrupción del embarazo se haga en unas condiciones seguras y que se pueda proceder. Desde que ella ingresa hasta que le dan la quimioterapia, ¿cuánto tiempo pasa? Transcurren más de 20 días. Más de 20 días. Interín. Y en ese interín también el problema es, como Rosa explica, no se le informa ni a ella ni a Rosaura, que es una joven de 16 años, o sea, no es una niña de 8 años, o sea, que tiene derecho a la información de lo que le está pasando a su cuerpo. Y tampoco se le informa a Rosa cuál es la situación concreta del diagnóstico médico. Entonces nosotras demandamos al Ministerio de Salud Pública. Es un caso que perdimos en la administración pública, en la jurisdicción administrativa, y que se encuentra ahora en casación en la Suprema Corte de Justicia. Y por el otro lado tenemos un caso que es la querella penal en la Fiscalía del Distrito Nacional, que ya cumplió 3 años en fase de investigación. ¿Y no se ha hecho nada todavía? Todavía se está investigando. Nosotras confiamos en que la justicia va a actuar, o sea, confiamos en la justicia de nuestro país, pero tenemos muy claro que si este caso no se resuelve aquí, Rosa, la acompañaremos a buscar justicia fuera del país, en las instancias internacionales que corresponden. Sí, por eso yo creo que es importante que en algún momento, no sé si es ahora, ustedes digan los nombres de los médicos que hicieron eso. Sí. Es trascendente que ustedes digan el nombre de los médicos, porque no hay peor juicio que el juicio de una sociedad indefensa como la nuestra, ante la soberbia de los sectores más conservadores de la sociedad. En el mundo son muy pocos los países que penalizan el aborto en términos absolutos, y es muy difícil que le digan a uno ahora en cualquier lugar del mundo que la vida de una mujer no tiene valor por encima del posible embarazo. Sí. Nosotras, precisamente, el caso de Rosaura y el acompañamiento a Rosa, lo hacemos para que esto sirva como un caso testigo, como un caso de ejemplo de lo que no puede volver a pasar en República Dominicana. Y hacemos la acotación de que esto no solamente ocurre en el SEMA, ocurre en todos los hospitales, en todas las maternidades del país. Las tasas de mortalidad materna la tenemos, es una de las más altas de Latinoamérica en este país, y se estima que el 20% de esas muertes maternas son por abortos inseguros. No tenemos la estadística siquiera de cuántos abortos, de lo que entra a salud pública, en el sistema de salud pública, de cuántos abortos o interrupciones o pérdidas, como le llaman. Pero hablamos con el doctor Calderón. Sí, que dijo que cada día conoce entre 7 o 8 abortos en la maternidad. Sí, pero no sabemos cuántas, esos son los que se registran, esos son los abortos que llegan, los abortos incompletos que llegan en proceso al sistema, pero no sabemos cuáles son los que se hacen en los patios, los que las mujeres resuelven solas y que puede que no lleguen necesariamente a las emergencias de la maternidad, porque el aborto está prohibido y hay todo un estigma alrededor de eso, de que te van a tratar mal, de que te pueden meter presa. Fíjense que en estos días previo a la aprobación del Código Penal estamos viendo bueno, y fue un acto de relaciones públicas, cierran una clínica y fue tan un acto de relaciones públicas que no pasó más nada. Eso fue para estar en los periódicos y para que los periodistas que quieren estar bien
con algunos sectores hablaran pluma de burro, porque eso se quedó ahí y no ha pasado más nada. Y justo en la semana en que se discute la aprobación del código, que yo digo por eso digo que es relaciones públicas. Exacto. Sí. Entonces, ¿pero qué hace eso? La prohibición del aborto. Aún se muera la madre. Aún se muera la madre. ¿Qué hace? Las mujeres entonces tienen miedo de ir a los servicios de salud. Y cuando tienen miedo de ir a los servicios de salud, recurren a cualquier medio inseguro para interrumpir el embarazo que amenaza con sus vidas. Altagracia decía de Calderón, que estuvo aquí, el director de la maternidad. Tenemos un corte con él cuando se refiere precisamente a la situación del aborto en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Me dicen que no lo tienen, lo tendremos más tarde. ¿Sí? Quizás sí tenemos, entonces me dice usted, señor director, todo el proceso de aprobación del Congreso Nacional que ahora penalizó en todas sus formas el aborto. Vamos a ver algunas, esto que hemos sacado es solo una parte. Nos hemos propuesto sacar esta sesión resumida próximamente, pero antes, como ya conseguimos este material que lo ha otorgado mediante la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la Cámara de Diputados, a este medio, que lo hemos requerido de forma, digamos que formalmente, vamos a compartir parte de lo que se discutió ese día. Recordemos que ese día, a solicitud del señor Ito Bisonó, se penalizó el aborto en todas sus formas. Está pendiente en el Senado de la República y luego llegaría a la mano del presidente. Este código, todos lo necesitamos. La misma Iglesia Católica así lo entiende. Y que en el artículo 110, que habla de los eximentes, en su artículo, cuando es un procedimiento médico, está de acuerdo con lo que dice ahí para el tema del aborto. Sin embargo, en el párrafo donde habla la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida, clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante la ley. Nosotros, en defensa de la vida, creemos que no puede haber un aborto selectivo, pero en este caso pedimos la eliminación del párrafo porque no se puede legislar para una ley que no se conoce, para una ley de futuro, cuando además todos los legisladores aquí hoy, los que vengan, incluyendo a los honorables senadores, tienen iniciativa de ley. Lo que está diciendo el párrafo está redundando sobre las funciones elementales de un legislador. Y nosotros creemos que si sacamos ese párrafo, pudiéramos estar más de acuerdo y específicamente tranquilos de que pudiéramos tener un código que aprobemos eficientemente hoy en 2 lecturas consecutivas. La Constitución del 26 de enero del 2010, la Constitución del doctor Leonel Fernández Reina, presidente del partido mayoritario y gobernante, en su artículo 37, al igual que la Constitución del 13 de junio de 2015, la Constitución Danilo Medina, en su artículo 37, establece claramente la definición del derecho a la vida. Y dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Mientras ese artículo existe en la Constitución de la República, ninguna ley, ningún código, ahora o mientras o en el futuro, mientras prevalezca este artículo en la Constitución, podrá establecer ninguna modalidad de aborto electivo, sin ninguna excepción. Si esa propuesta de modificación y de eliminación de esa parte se acoge, nuestra organización votará favorable de la pieza. Si no, no votará a favor de la pieza y anuncia que si lograse convertirse en ley, irá nuevamente junto con la iglesia, las iglesias, al Tribunal Constitucional a procurar su declaratoria de inconstitucionalidad. Aquí estamos clarísimos que el derecho a la vida no depende de un párrafo más ni de un párrafo menos. Ahora, sí es bueno, no para nosotros los que estamos aquí, sino para los que nos están escuchando fuera, que estén conscientes
cuál es el párrafo que se está pidiendo hoy eliminar. ¿Qué párrafo es? La interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estará sujeto, es que va a estar sujeto a los requisitos y protocolos que se establecerán mediante ley especial. ¿Cuál ley? ¿De qué ley estamos hablando? Vamos a trabajar entonces esa ley y vamos a traerla aquí y vamos a votar por ella. Pero en este caso, lo que el pueblo está esperando, lo que la ciudadanía está esperando es el Código Penal. En ese sentido, ahí están ya las eximentes. Pero no solo eso, para salvar lo que establece ese párrafo, está el artículo 42 de la Constitución en su parte infine, que no olvidamos de él y que los médicos cada vez que se le presenta una situación como la que trata ese párrafo, le echan mano. ¿Qué dice la parte infine del artículo, del artículo tercero del artículo 42, del párrafo tercero del artículo 42? Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas. Repetimos que este es parte del contenido de la sesión donde fue penalizada en todas sus formas por parte de la Cámara de Diputados el aborto. Y que hubo que esperar que nos la dieran. Hubo y que que esperar la vamos que a poner. Abel se fuera. Nos la dieron antes. La Sí, dieron, pero ya al final, cuando ya se iba. Cuando ya se iba fue que cuando el ya se dueño... Hay que llamar la atención sobre dos situaciones que no están ahí. Una, la brega que nos dio conseguir la solicitud que hizo el senador, el diputado Huito Bisonó, y aspirante en un momento a la nominación presidencial de su partido. Qué suerte que no... Y Rogelio, qué suerte que no ganó. Y Rogelio, que posteriormente a eso dijo que él no tenía hijas. Sí. Que yo hago la cita porque es importante decir que Ramón Rogelio Henao, que ya no es diputado, después de eso le dijo a otros legisladores que a él eso no le importaba porque él no tenía hijas. Y es bueno que lo sepa. Y es bueno que la gente lo sepa. Ni hermanas, ni madre, ni familia. Él no tiene... Él no le pasa lo que a Doña Rosa, que tenía él no le iba a pasar lo que le pasó a Doña Rosa, que perdió su hija porque él no tiene hijas. Él lo que tiene es un hijo que creo que salió diputado con el sudor de la frente de todos nosotros. Pero sí es importante que ustedes sepan eso, porque esos diputados que adoptaron esas decisiones están tomando decisiones sobre la vida de las hijas de nosotros en función de que ellos no tienen hijas. Yo sé que Hito tiene y lo que tienen seguro médico en los Estados Unidos. Las hijas de Hito tienen seguro médico en los Estados Unidos. Y no necesitan atención. No necesitan la atención médica en el seno. Me gustaría saber la opinión. Cuando usted escuchó a Rogelio Henao, Doña Rosa es madre de Esperancita. Y Rogelio, que escuche a ver, ¿qué usted le diría a Rogelio Henao? Que, bueno, partiendo de ese criterio, primero que no tiene hijas que le afecten, y segundo, cuando él dice que iría con la iglesia, que aquí hay que, esa vida es obligado que hay que salvarla. Doña Rosa es madre de Esperancita, tenía 16 años, no le dieron la terapia necesaria esperando nada, hasta que finalmente murió el bebé y murió Esperancita. Quiero aclarar lo del bebé. Mi hija no se sabe lo que tenía porque apenas tenía un mes y no le puedo llamar bebé porque era un atraso y yo sé lo que es un atraso y los que me están escuchando saben lo que es un atraso. Sí, que fácilmente al mes siguiente usted tiene su menstruación normal y ni se da cuenta que estuvo embarazada. Pero se le puede atrasar por cualquier momento. Por eso. Pero pues yo quiero aclarar que cuando dicen salvar a las dos criaturas, mi hija no tenía criatura, que quede claro. Mi hija tenía 16 años y ella clamaba por su vida.
Y yo le digo a esa persona ahora que sigan así y que le pregunto a las iglesias cuántas veces me llevaron una funda de pamper y una lata de leche a mi hija para yo criarla, y que también cómo yo llevé a mi hija, que era casi bachiller a los 16 años. Entonces yo le pregunto, ¿la vida de mi hija no me importaba? Ni la vida de las mujeres cuando están en esa situación, que cualquiera puede tener una pérdida, no importamos. Ya vi, porque eso es lo que se está hablando públicamente, las mujeres no valemos, somos nosotras las sacrificadas, somos nosotras las que estamos ahí. Las niñas de nuestros vecinos y de nuestra familia, pero como él no tiene hija, está claro, pero él tiene que se recuerde que él vino de una mujer que tiene familia y que también mi vida no es la misma ni va a ser la misma. Ya yo no voy a tener a mi Rosaura, ya no la voy a tener, la única que tenía. Pero pienso que a través de este caso han muertos y van a seguir muriendo más, porque alguien tiene que ponerle claro a este asunto. El que me esté escuchando y el que conoció a Rosaura sabe quién era yo, cómo yo me dediqué a mi hija. Toda mi vida se perdió, mi vida se fue. Un equipo médico del SEMA destruyó a mi hija, lo único que yo tenía. Yo quiero que la gente se informe. Y yo estoy aquí para aclarar y para alertar a la población femenina, que luchemos porque esto no puede seguir ahí en manos de hombres que no saben lo que es un dolor de menstruación, no saben lo que es un dolor de embarazo, de pérdida de parir, de problemas hormonales. Tengo compañeras que me dicen, Rosa, no me atrevo a salir embarazada porque tengo problemas hormonales y no sé en qué momento yo llegue con un embarazo mal saliéndose y me van a dejar morir, Rosa, porque yo no dejo de pensar en la hija tuya como andaba. Llena de vida, mi hija andaba llena de vida. Y mi hija con una leucemia que yo no lo sabía ni ella ni en sueños. Mi hija decía, mami, pero yo puedo tener hijos. Mami, ¿por qué no me dan tratamiento? Yo no aguanto los dolores. Yo le decía, a mí no me importa, mi hija puede tener 5 hijos, porque eso era lo único que tenía. Pero en salud, mi hija no estaba en salud. Quisiera compartir el corte del director de la maternidad de San Lorenzo de los Minas, que estuvo aquí y nos habló de cuán falsa es esta sociedad. Al tiempo que los legisladores están hablando de ese modo en el Congreso, en la calle está pasando otra cosa. En las maternidades está pasando esto que ustedes van a ver. De esos 3.000 abortos, esos 224 que se realizan mensual y esos 7 que se hacen diario, en su gran mayoría son pacientes que llegan con un aborto incompleto. Hay medicamentos que la gente conoce que lo venden hasta en los colmados y lo usan como una manera de tener un aborto. Llegan a la institución y nosotros procedemos a hacer lo que es la limpieza. Y nosotros nos vemos en la necesidad, cuando tenemos frente a nosotros la vida de una madre, en el caso de la enfermedad hipertensiva del embarazo. Los trastornos hipertensivos, que es la primera causa de muerte en República Dominicana de nuestras madres, que en un 28%. Cuando estamos frente a una madre que tiene 26, 27, 28 semanas de gestación y cursa con esta enfermedad que no regresa si no se produce el desembarazo. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión junto con el Comité de Ética del hospital, previo consentimiento informado a la madre de que estamos en la necesidad de interrumpir ese embarazo porque su vida ya corre está en peligro. Bueno, así sí, así es la sociedad dominicana de hipócrita. Y así son esos legisladores, que yo no le voy a usar solamente hipócrita porque lo que corresponde es otro. Quiero despedir el programa con esta... Antes de que despida, perdone, para que la despida con esa, es que me está pidiendo la abogada Indiana Jiménez que quiere decir algo muy breve. Algo muy breve sobre el debate de la protección de la vida desde la concepción que hay en la Constitución. La vida desde la concepción se protege a través de la protección de las mujeres embarazadas. No hay forma esa también es no hay forma de proteger la vida intrauterina si no se protege a la mujer embarazada. Pero ahora los legisladores van a parir ellos. Son los hombres los que van a parir. Son los hombres los que van a parir porque defienden la vida desde el embarazo, pero la única que puede concebir es una mujer. Claro, sí. No, y la única forma de que un embarazo llegue a buen término es que la mujer embarazada esté protegida, esté en buena salud y el Estado se encargue de eso. Entonces, no puede haber protección. Hombres que van a decidir, ellos van a parir.
Ellos van a parir de ahora en adelante. Vamos Díganle a a Ito Bisonó, que es apellido Bisonó y que nació de cuna, lo que dijo el doctor René Favaloro, el médico. Le voy a decir quién es René Favaloro. René Favaloro es el médico que inventó el bypass coronario a través de la vena safena, que le ha salvado la vida a millones de gente en el mundo. Médico argentino, desarrolló la técnica en Boston, volvió a Argentina, el Estado argentino lo engañó con una clínica donde daba servicio a la gente más necesitada y se suicidó hace unos años. Pueden coger la imagen de René Favaloro, en una entrevista para el periódico La Gaceta de Tucumán, le dijo al periodista Federico Turpin. Miren qué lindo habla de ese hombre, qué bien. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas, que es como le dicen en Argentina a los barrios, y en los sanatorios públicos hacen fortuna sacándole del vientre la vergüenza a las que tienen plata. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza para los separados y de ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos aborto, habrá menos madres muertas. Estoy en contra de la hipocresía. La hipocresía es esa nenita de clase media a quien cuando se embaraza su papito la lleva al médico y esa misma noche esa nenita está bailando en un boliche nuevo. René Favaloro. Los ricos se sacan la vergüenza y aquí se les paga, lo paga el Estado, en el caso de los legisladores. En el caso de los legisladores le sacan la vergüenza a sus hijas. Con el dinero del pueblo. Con el dinero del pueblo, porque la mandan fuera. Ellos tienen un seguro internacional, no van al SEGMA. Claro, sí. Doña Rosa, esto sigue hacia adelante, ustedes están pendientes de un proceso judicial, vamos a ver qué pasa. Sí. Y anímense a dar los nombres de los médicos, por lo menos en primera instancia. Por lo menos dennos la demanda y aquí la Ellos leemos. van a salir porque estamos en eso. Porque es bueno que las mujeres que van al SEGMA sepan, no los médicos, no vamos a decir que mataron a Esperancita, porque no es eso, pero la torturaron. Eso sí se puede decir. Fue un asesinato, eso está claro. Bueno, yo voy a luchar y voy a buscar justicia donde sea y voy a seguir hacia adelante porque no me voy a detener. Gracias, doña Rosa, por estar con nosotras aquí en este programa. Gracias a Indiana. Seguiremos pendientes de ese proceso.